muchas de las imágenes y muchas de las cosas que tú nos has enseñado hoy, yo las desconocía completamente. Bueno, tengo más preguntas. Por ejemplo, el amigo Fernando Sastre nos pregunta, ¿hay alguna iglesia o ermita al sur del Algarve, cerca del Cabo de San Vicente? Pues Fernando, muchísimas gracias por tu pregunta, y es que precisamente esta historia entronca con aquella incertidumbre que tenemos respecto a tantos lugares que se consideran acreedores que fueron el destino del cuerpo de San Vicente. En el Cabo de San Vicente precisamente se llama así por la figura de San Vicente, y se piensa que en tiempos de la dominación musulmana, cuando ya no iba a resultar gratis que muchos peregrinos de toda Europa viniesen a la Basílica de la Roqueta a venerar el cuerpo de San Vicente, en una maniobra nocturna se coloca el cuerpo de San Vicente en alta mar y se intenta llevar hasta Oviedo, precisamente porque existía un monasterio en la antigua Obetao para que fuese el destino donde monjes en territorio ya conquistado a los musulmanes lo tuviesen en depósito. El cuerpo rodea todo el Mediterráneo, atraviesa el estrecho de Gibraltar. Allí el barco, por una tempestad, no pasa del Cabo de San Vicente. El cabo es nombrado Cabo de San Vicente por este hecho, y allí existe una ermita que aloja el cuerpo de San Vicente hasta que finalmente es llevado presuntamente a la Catedral de Lisboa, cuando también el sur de Portugal está bajo la amenaza de los sarracenos. Después, esta Catedral de Lisboa calcinará algunos de los huesos que precisamente se reputaba que allí formaban parte del cuerpo de San Vicente, y a partir de ahí nada más se supo del tema. Es verdad que hay quien sigue pensando que el cuerpo de San Vicente nunca se movió de Valencia, hay quien piensa que el cuerpo de San Vicente también en una maniobra nocturna llegó hasta Castres en Francia. Son las tres teorías que se manejan al respecto de una posible localización del cuerpo de San Vicente, pero también es verdad que es muy probable que, si damos por cierta la teoría de que el brazo de San Vicente, que acabó en Padua y que acabó en Bari, se correspondía con el féretro de San Vicente, pues debió ser un cuerpo ya, como muchos de los héroes de la primitiva cristiandad, pues tremendamente desmembrado. Espero que esta explicación te haya servido. Pues también le tenía que haber servido a Julia Moya, que te preguntaba qué fue del cuerpo de San Vicente. Yo lo que sí que he leído es que en la historia de San Vicente dice que cuando murió se tiró a un muladar que estaba en la zona de San Vicente. Por lo tanto, como ha dicho Salvador Raga, podría ser que aún lo tuviéramos aquí en la Plaza de España, y yo precisamente estoy viviendo al lado de la iglesia que tiene él en la Plaza de España. Bueno, yo te preguntaría, Salvador, sé que se ha hecho mucho por la vía Vicentinos, el camino de San Vicente. Esperemos que ahora, cuando volvamos a la normalidad, que volveremos, pues que se siga en este ambicioso proyecto y que Valencia pues pueda explotar esto, que la verdad es que es una ruta muy bonita y que creo que Valencia la tiene que aprovechar. Vicente, estamos condenados. Yo, cuando hablaba del periplo martirial de San Vicente acompañando a San Valero en el año 303, el año de su martirio hasta Valencia, hacía referencia a que precisamente la tumba de San Vicente en San Vicente de la Roqueta había sido el destino de tantas comunidades de primitivos cristianos que al final el decreto de paz religiosa por parte de Constantino les da, solamente 7 años después de la muerte de San Vicente, la libertad para peregrinar por el imperio, y que encuentran que aquello ya no es peligroso. Pues bien, yo creo que la ciudad de Valencia no tiene absolutamente nada, pero nada, que envidiar a una magnífica ciudad como es Santiago de Compostela. Santiago de Compostela no vamos a darla de menos. Todos los que estamos enamorados de las rutas jacobeas creemos que Santiago de Compostela es el destino más merecido para una ruta
de estas características, pero también es cierto que otras dos grandes rutas de la historia, como es la ruta del Santo Grial y el Camino de San Vicente Mártir, deberían ser un revulsivo para que muchas personas que ya han recorrido el camino de Santiago en alguna de sus múltiples variantes, ojo, yo soy un peregrino jacobeo que ha llegado a Santiago desde Roncesvalles, desde Somport, desde Irún, desde Sevilla, desde Lisboa, haciendo el Camino del Norte, haciendo la Vía de la Plata, haciendo el camino portugués, haciendo la ruta aragonesa del Camino de Santiago, haciendo el camino francés. Es decir, soy muy poquito sospechoso de no querer todas las rutas jacobeas porque han formado parte de mi vida. Pero si no le decimos a la sociedad que un montón de pueblos que atraviesan Huesca y Valencia, que tienen tremendas dificultades para sobrevivir, por despoblación, por envejecimiento de la gente, por desindustrialización, por falta de vías que los recorran, que es una oportunidad magnífica que son una magnífica oportunidad para ser recorridas con la excusa de San Vicente Mártir. Y al final sabemos que este tipo de vías históricas se pueden recorrer por turismo, por gastronomía, para ligar, para hacer deporte. Es decir, si al final esta excusa de recorrer el camino de San Vicente, sea con la finalidad que sea, sirve para que la gente tenga la sensación de que ese es el camino que hace 17 siglos recorrieron dos personajes acompañados por soldados romanos para defender su fe, y que al final el producto de la historia es que Valencia empieza a escribir las primeras páginas de la historia a partir del martirio de Vicente. Si en esa ecuación esa X no nos sirve, a mí se me acaban los argumentos porque directamente yo ya no sé más. Bueno, pues que sepan todos los que nos están viendo que esa peregrinación a la iglesia de San Vicente de Cristo Rey, que ahora se llama de Cristo Rey, ya existió en su época. O sea, que fue incluso anterior a la peregrinación como tú dices, del apóstol Santiago. Por lo tanto, sería recuperar una cosa que tuvimos aquí ya en otra época y que era objeto de muchísima gente que venía en peregrinación en aquellas épocas a visitar el sitio donde se suponía, se pensaba que estaba el cuerpo de San Vicente Mártir. Hay dos cuestiones que son las que acabaron produciendo que esta primitiva peregrinación, que como hemos dicho fue muy anterior a las rutas jacobeas, acabase decayendo en afluencia y en éxito. Primero, la dominación musulmana de territorio valenciano dura hasta el siglo XIII, con lo cual peregrinar aquí a Valencia precisamente con el argumento de visitar a un héroe cristiano, aquello no debía ser fácil, tanto en Aragón como en Valencia. Y en segundo lugar, es verdad que el gobierno de don Manuel Fraga, cuando se quiso colocar la revitalización de las rutas jacobeas y colocarlas como el principal estímulo turístico que tenía Galicia, tuvo la tremenda sabiduría de acabar concitando que este fuera el proyecto número 1 de la Comunidad de Aragón, del proyecto número 1 de la Comunidad de La Rioja, de toda Castilla-León y finalmente de Galicia. Es decir, un montón de administraciones públicas potentes dispuestas a recuperar de la historia algo que yo creo que ha sido tremendamente exitoso, porque muchísimas personas nunca en su vida hubiesen pasado por pueblos por los que hoy pasan si no es con la excusa de la leyenda de Santiago Apóstol en el Obradoiro. Seguro que será así, porque hay mucha gente buena que está detrás de conseguirlo. Seguro que cuando volvamos a la nueva normalidad se darán pasos en el buen sentido. Bueno, tienes un montón de personas que yo te quería preguntar, Vicente. Muchísimo. Ahora no lo dirá Manu, pero aquí Retina te dice que eres un número 1 y María Eugenia también, y
Manu, no sé si quiere Sí. preguntarte algo. Yo quería Manu. hacer una apreciación. La verdad, bueno, enhorabuena, Salva, porque ha sido una exposición magnífica. Hablabas del Cabo de San Vicente en Portugal, pero y aprovechando que tenemos público desde Argentina, yo recuerdo que en la exposición que hicimos de Magallanes y Elcano, en el estrecho de Magallanes, ahí poco cerca, ¿no? En Tierra de Fuego, en Argentina, lo que ahora se le conoce como el estrecho de Lemer, ¿no? Que Lemer fue un marino holandés que descubrió ese paso, pero históricamente los españoles le llamaron el estrecho de San Vicente Mártir. Entonces, porque se descubrió un 22 de enero. Y así lo testificaban las cartas marinas, que durante muchísimo tiempo se conoció como el estrecho de San Vicente Mártir. No sé, es una curiosidad, ¿no? Cómo la grandeza de San Vicente podía llegar hasta Tierra de Fuego, hasta Argentina, y ese estrecho de San Vicente, que luego se cambió al estrecho de Lemer, terminó por darle también nombre a otro cabo, que es en Tierra de Fuego, que es el Cabo de San Vicente Mártir, que ese sí que ha perdurado a lo largo de la historia. Muchas gracias, Manu, por esta valiosísima aportación y desde luego, ya te digo, enriquece infinitamente todo lo que hemos dicho. Buenas. Salva, yo te querría hacer una pregunta por ver si tú sabes algo y nos das luz. Sabemos que se está restaurando la iglesia de Cristo Rey, de San Vicente. ¿Tienes idea de cuándo piensan acabar? Y sobre todo, ¿tienes alguna remota idea de qué es lo que piensan poner ahí? Porque la verdad es que es una gran oportunidad para Valencia. Mira, Vicente, esta es la gran patata caliente de la arquitectura valenciana. El hecho de que exista una doble titularidad es la que ha producido que a lo largo de muchísimas décadas gobiernos de todos los colores que os podáis imaginar hayan acabado relegando la restauración de la Roqueta prácticamente a la prioridad número 15 dentro de las prioridades políticas. La Iglesia de Cristo Rey forma parte del patrimonio de la diócesis valentina y en cambio el cenobio, el monasterio, el antiguo monasterio de San Agustín, formaba parte del patrimonio del Ayuntamiento de Valencia. ¿Por qué formaba parte del Ayuntamiento de Valencia? Porque cuando las monjas en 1975 decidieron irse de allí porque dos constructoras importantes de Valencia habían comprado el solar que está detrás de Agustinos, que sabéis que se entra por la calle Albacete, y habían comprado todo este solar para hacer dos edificios de pornografía arquitectónica infame, como muchos de los que tenemos ahora mismo en la Plaza de España. El último alcalde de la época franquista que tuvo Valencia, como fue don Miguel Ramón Izquierdo, se plantó delante de los constructores y les dijo: nenes, yo os prometo, si a mí me queda algo de poder, que si no revertís esta compra que habéis hecho a las monjitas a patrimonio de los valencianos, os garantizo que no vais a volver a poner una piedra en ninguna otra promoción en esta ciudad. Y dicho y hecho, fue don Miguel Ramón Izquierdo el que hace que hoy no tengamos en la Roqueta 3 edificios y tengamos, es verdad, una patata caliente que no se ha sabido qué hacer con ella. Proyectos de Museo Sorolla, proyectos de Academia Valenciana de la Lengua, o sea, lo que sea la lengua que estos que tienen una academia creen que es la lengua valenciana, etc, etc, etc. Por eso te digo que esta patata caliente, y también tengo que decir una cosa, si no llega a ser por un gobierno de un partido que presuntamente no debería interesarle nada la recuperación de la Roqueta, porque, pues oye, si no han querido nada los gobiernos del PP anteriores, yo me voy a meter en esta historia, pues estos han sido al final los que han apuntalado y los que han restaurado. Con lo cual aquí las culpas no las tenemos que repartir entre unos cuantos, de unos colorcitos y de otros. Salva,
Una última pregunta me hacen por el chat. Excelente seminario y ponente. ¿Qué sabes de la iglesia del siglo XIV de la pedanía de Benimàmet dedicada al San Vicente? Oye, perdonadme, pero cuando he hecho la relación de iglesias dedicadas a San Vicente en Valencia, me he olvidado de la iglesia de San Vicente de Benimàmet. O sea, por favor, me disculpo, desde luego, si hay algún lugar aparte del Capicasal y aparte de Guadassuar donde la figura de San Vicente sea tremendísimamente alargada, es en Benimàmet, que fue pedanía de Paterna, que después fue población independiente, muy cerquita de la feria de muestras, pero vaya, por favor, mis disculpas para todos los ciudadanos de Benimàmet, porque desde luego no ha sido voluntario y el soltar tantos datos como quería soltar en tan poco tiempo, pues hace que te dejes cosas en el tintero. Así que nada, y Benimàmet desde luego tiene la puerta repujada en dorado más interesante que tenemos en muchos de los territorios de la Comunidad Valenciana. Hace no demasiado tiempo decapitaron la figura de San Vicente de la Hornacina, afortunadamente ya repuesta, y desde luego uno de los últimos nichos vicentinos de devoción pues troncal que tenemos con el santo, desde luego se produce en Benimàmet. Pues Salvador, la verdad es que un verdadero placer, muchísimas gracias y solamente decirte que hasta la próxima. Gente, creo que Lupe quiere preguntar algo. No, yo quería aportar si ve que tiene peligro, como lo acaba de decir él, este ayuntamiento que en el frontal tiene una hornacina con San Vicente, porque están derribando todo lo público y que pertenece al Estado, por eso la memoria histórica, derribando todas las imágenes que pueden, haciendo laicismo total y pagano al país. Entonces yo pienso que ese ayuntamiento que está por el castillo por ahí, cualquier día San Vicente irá al suelo, y otros parecidos. Sí, yo pienso sinceramente que nunca ha estado más en peligro San Vicente que con gobiernos anteriores. Bueno, pero ahora también. Fijaos si yo soy poquito sospechoso de que mi discurso sea un discurso afectivo. Pues quienes asistís a mis clases sabéis perfectamente cómo pienso, y sobre todo porque también intento que mis verdades sean verdades fundamentadas o bien en el estudio o bien en la experiencia. Pero te lo digo, Lupe, nunca estuvo más en peligro la figura de San Vicente que con gobiernos que precisamente no son el gobierno municipal que tenemos ahora mismo. Bueno, yo creo pues Salvador, Alfonso, no sé si querrás decir alguna cosa más. Pues Salvador, como te decía, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer, como ya sabíamos de antemano que iba a ser, y simplemente decirte pues que hasta la siguiente. Después, como tenemos a don José María, pues darle un saludo y decirle que sabe que estamos esperándole para que un día sea el ponente. Y después recordarles a todos los que nos siguen que para la siguiente semana, para la próxima semana, el día 3, tendremos una conferencia del Foro Sensus Communis que hablará sobre la protección y conservación del patrimonio cultural e histórico. Y la ponente será la doctora Carolina Rius Abarco. Presenta el amigo Carlos Climent. Y después para el jueves, día 4, tendremos a las 5:30 los paseos virtuales por la historia y el arte en la ciudad de Valencia con el profesor don Armando García, y después a continuación